Hasta el momento lo que hemos visto es el motor asincrónico, pero el generador asincrónico existe. De hecho, el generador asincrónico es exactamente la misma cosa. Lo único es que el generador asincrónico tiene ciertas características. Por ejemplo, recuerden que la velocidad sincrónica está relacionada con la frecuencia de alimentación, que era la formulita esta que vimos por acá. La velocidad sincrónica está relacionada con la frecuencia de alimentación. Entonces, como para ir hilando conceptos, si yo tengo un motor de 4 polos a 60 Hz, esta velocidad sincrónica me va a dar 1800 revoluciones por minuto. Si yo quiero convertir ese generador, ese motor de 4 polos asincrónico en un generador asincrónico de 4 polos y que la frecuencia eléctrica generada sea 60 Hz, yo tengo que hacerlo girar por encima de la velocidad sincrónica. ¿Por qué? Porque ahora, esto es un asunto de causa y efecto, ¿verdad? Ahora el efecto es la velocidad sincrónica y la causa es la velocidad asincrónica. Entonces yo necesito que ese generador supere los 1800 para que mi frecuencia de alimentación pueda irla acercando a los 60, ¿verdad? Entonces una característica a la hora de funcionar como generador. Otro asunto es que tiene que haber inducción en el rotor para tener ese campo magnético. Entonces, o podría tener una fuente externa, ¿verdad? Que lo magnetice, o nada más, básicamente. Eso es lo que ocupo. Entonces, normalmente para que pase a trabajar un generador de estos, más bien, para que un motor de estos pase a trabajar como generador, yo debería de inicialmente ponerlo a trabajar como motor para tener campo en el rotor, ¿verdad? Y sustituir la carga mecánica por una fuente motriz, de manera que él levante por encima de la velocidad sincrónica y así se dé la inducción, ¿verdad? Entonces, es la única característica. Yo necesito provocar un campo en el rotor y la única manera de provocar ese campo en el rotor es que esté circulando corriente en el estator, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente la situación. Tiene que estar él conectado como motor y hacerlo girar por encima de la velocidad sincrónica. Y así él va a funcionar como un generador asincrónico. Ahora, los generadores asincrónicos, ¿qué tan comunes son? Hace un momento no, hace unas lecciones atrás, vimos el generador sincrónico y dijimos que era buenísimo porque la frecuencia generada estaba relacionada a la frecuencia de giro. Y decíamos que lo podíamos hacer para el agua, cuando sincronizábamos más agua, menos agua, para vapor, más vapor, menos vapor, y dependiendo de la naturaleza de la turbina, si es de vapor o si es de agua, ¿verdad? Y vamos a tener velocidades sincrónicas diferentes con generadores de diferentes números de polos. Como en el de vapor teníamos generadores de 2 polos, o en los hidráulicos o hidroeléctricos tenemos generadores de 20 o 24 polos. Son valores normales, comunes en ese tipo de generadores para las turbinas con las que trabajan, una turbina Kaplan o una turbina de vapor, según sea el caso. Pero en el caso, por ejemplo, de generación hidroeléctrica, más bien de generación eólica, el control de frecuencia es malísimo. Entonces, porque uno no puede controlar la velocidad del viento. Uno solamente puede cambiar el ángulo de ataque de los álabes de esas turbinas eólicas para mantener la velocidad de giro dentro de un ámbito de variación más o menos adecuado. Pero uno no puede variar la velocidad del viento ni tener un ajuste fino en la velocidad de giro. Entonces, para generación eólica se usan generadores asincrónicos o de inducción, como los que acabamos de ver. Porque si de todas formas yo no voy a poder controlar la frecuencia, entonces, ¿qué importa si uso un generador más barato en el que no puedo controlar la frecuencia? Si de todas formas nunca pude. Y en nuestro país, lo que se hace para regular eso es que, para que no se eche a perder la frecuencia del sistema, lo que se hace en nuestro país es que el parque eólico no supera el 10% del parque nacional de generación. Así es como se ha hecho a nivel de país para atenuarlo. Pero otra forma de hacerlo, ¿verdad? Podría ser usar un inversor, ¿verdad?
y entonces uno uno puede agarrar el asincrónico, rectificarlo, luego invertirlo, y entonces paso de AC a DC y luego nuevamente a un AC modificado, y ya tengo la frecuencia perfecta que yo quería, pero con un montón de pérdidas en el camino por todas las conversiones.